miedo de lo que venga, hay que aguantárselo nomás. Volvemos entonces, ¿cómo está la gente acá en la capital de los ecuatorianos? 7F Ecuador por más democracia iniciamos, ya habíamos arrancado esta semana con bastante polémica, con puntos de vista encontrados, ¿por qué no? Con conclusiones en torno a estas elecciones que se han cumplido recientemente y que ya vaticinan una nueva presidencia, un nuevo modelo económico y político, y por supuesto auguramos éxitos en ese oficio que se pretende cumplir por parte del actual presidente electo, el señor Guillermo Lasso. Como siempre, usted puede sintonizarnos en la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Comentarles que no estoy solo, muy bien acompañado, la chica de los motes, la escurridiza, la Snoopy. La escurridiza. ¿Cómo está? Y él llega toda Carlita Coronel. Y él llega a las mañanas saludando como que se ha ido a algún lado, ¿no? También eres escurridizo. Buenos días, mis estimados amigos, oyentes, de quienes nos escuchan a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es en el mundo entero y también en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros todas las mañanas. Un abrazo para ustedes. Andresito, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Empezando ya el segundo día del nuestro Yo te quiero comentar que estoy ya pasando este chuchaqui seco, tranquilo, sereno, moreno. Chuchaqui seco, dice. No, yo no tomo. Sí, cierto, por eso es verdad. Es chuchaqui seco. Es verdad, es verdad. Pero bueno, también con ánimo, tranquilos, ya... A ver, deja ver esos ánimos. Más bien, vaticinando que todo vaya Está bien animosa. Que todo vaya tranquilo. Inspírate, Bisuete, por favor. Por Dios, que se levante el Javi Bisuete. Y también a ustedes, que nos levantemos todos, que lo hagamos con ánimo, que pongamos del hombro, creo que cada una de nosotras y nosotros, para que en nuestro país le vaya mejor, que a todos nos vaya bien. Yo creo que esa es la consigna que nos tiene que levantar todas las mañanas a cada uno de nosotros, mi estimado Andrés. 9 de la mañana con 9 minutos, el día de hoy, Día del Maestro Ecuatoriano. No podemos dejar de felicitar y de saludar a ese grupo de personas, de hombres y de mujeres que todos los días se levantan porque nuestra patria sea mucho mejor. Qué buena efeméride. La vocación de los maestros, realmente yo creo que es de esas vocaciones igual que de los médicos. Tiene que ser realmente una vocación. Uno no... Yo creo que no te forjas en el camino, en la parte teórica, en la parte ya didáctica, etcétera, pero tienes que tener la vocación de ser maestro. Yo creo que no podría. ¿Has sido profesor alguna vez, Andrés? ¿O serías en algún momento? Sí, fui profesor de secundaria. Jesús. ¡Mentira! Ahí donde me No te veo de profe. Sí, fui profesor de lengua y literatura. Sí, mire usted. En Argentina. Joven profesor de amor. Joven profesor de amor. El joven profesor de amor, el Andresito Durán. Yo creo que es una vocación bastante fuerte, bastante dura. Y hay un abrazo enorme porque también han sido muy afectados en esta pandemia los maestros y maestras de nuestra patria en muchos ámbitos, golpeados en su forma de enseñanza, porque muchos de ellos, por ejemplo, eran maestros ya de muchísimos años que tal vez no tenían los conocimientos tecnológicos para dar clases por Zoom. Otros ya venían con esa experiencia de clases. Otros fue un reto, ¿no? Por ejemplo, dar clases a los más chiquititos. Yo creo que eso sí es algo increíble, así que un abrazo enorme en este día a los maestros y maestras de nuestra patria. Gracias Carlita por la felicitación, te agradezco enormemente, por supuesto. ¿Qué dice vos de eso? No voy a porque damos 2 clases de maestro. Eso es de carrera y de vocación. Yo fui profesor en un proyecto en Argentina, muy interesante, durante 7-8 meses. ¿Y qué tal te pareció esa experiencia? ¿Sabes qué se llamaba Plan Fines de finalización de estudios secundarios? ¿Ya? Se buscaba en ese momento la política de Cristina Fernández, que estaba al frente del gobierno argentino, buscaba acabar con la deserción de los estudiantes en lugares vulnerables, en sitios vulnerables. Entonces tuve que ir a dar clases en Villas Miseria, en Argentina. Wow. Y fue muy interesante, muy gratificante. Me costó mucho porque los lenguajes y las hostilidades en estos sectores vulnerables están a flor de piel.
y era complicado por el acento. Claro, también. Hay algunos que perdían el acento, estaban 2 semanas y eran más argentinos que los argentinos. Pasa. Pero no, entonces yo no lo podía hacer y me costó muchísimo porque me discriminaban por eso. Son muy Entonces nacionalistas en Argentina, además. Son chauvinistas, no sé Sí. si nacionalistas, son chauvinistas, entonces costó mucho, pero después fue gratificante porque fíjate que en esos sectores vulnerables también habían bolivianos y peruanos, hay mucha ¿Ya? migración boliviana y peruana. Entonces fue bastante interesante y creo que me permitió entender algunas dinámicas de esos sectores vulnerables que incluso ellos no eran un recipiente vacío, sino que tú ibas con la intención de escolarizar, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra por el que salía escolarizado y aprendía de las historias de claro, vida era uno. Aprendes ya como una historia de vida. Entonces siempre fue un feedback, no te tragues mosquitos, por favor. El mosquito de la cabina, ya sabes que aquí hay mosquitos siempre. Entonces un abrazo gigante a los maestros y maestras de nuestra patria, que son un pilar importantísimo a seguir en la lucha y a seguir en esa noble labor. Un abrazo enorme para todas y todos ustedes. Yo tengo muchos de mi familia que son maestros también, así que un abrazo grande para ellos. 9:13 a.m, empezamos aquí ya nuestro programa 7F y vamos a iniciar como siempre con nuestro segmento que dice Larry el pajarito azul. ¿Qué dice Larry? Nueve de la mañana con 14 minutos exactamente, iniciamos, prendemos los motores, arrancamos, ya no hay calentamiento, ya lo hicimos, usted ya entró en calor, así que ajustes el cinturón que vamos a empezar a acelerar porque la Carla no cambia marcha, va de largo. Yo sí soy de Como un caballo. Vamos de una, sin descarrilarnos, pero con nuestra primera noticia y lo que ya se ha comentado desde el día de ayer, la primera acción que tuvo el candidato, el ex candidato y ahora presidente el señor Guillermo Lasso, el primer acto público que realizó y que lo dijo durante su agradecimiento el día domingo, y es que visitó la tumba de sus padres como muestra de agradecimiento. Así nos dice una nota de nuestra casa Pichincha Comunicaciones. Este es uno de los primeros actos públicos que cumplió como presidente electo. Tras convertirse en ganador de los comicios de la segunda vuelta electoral, Guillermo Lasso visitó la tumba de sus padres como una muestra de acción de gracias. Eso hizo el día de ayer, lunes 12 de abril, ya como presidente electo. Está bien, que sí, felicite y que gratifique, ¿no? Es su parecer, sus sentimientos. Esperemos lo que siempre hemos dicho, creo que la ciudadanía en su conjunto, el oficio periodístico, los que aman realmente esta profesión y este oficio, serán los principales vedores y fiscalizadores de las acciones gubernamentales ya con un Guillermo Lasso en el poder. Yo creo que es un acto, como dice el mismo, de agradecimiento, y creo que también es un acto simbólico de paz, de tranquilidad, de ir por el camino también de la, no sé si de la familia, pero sí de la tranquilidad. Al menos no tuvimos otro personaje que ganó la presidencia y decía que el primer día de su ganancia, si ganaba, se iba a pegar una borrachera, recuerdo. Al menos no fue. No Vos fue de ley personaje. hubieras estado ahí primero. ¿Cómo voy a estar ahí? No. Primero porque no me voy por ese lado político. Ya dice. Por ese lado político no. Pero... A ver, alce la mano, ¿quién le cree? ¿Qué? ¿Quién le cree a la Carla? Alce la mano ahí en cabina. Ya ven, ahí están todos los Nadie, chicos alzaron la mano, ¿viste? Tienen que ver, un contraplano necesitamos pero acá. no, Ahí para está, nada. muy bien, muy bien. Mira, si hubiese sido con otra compañía, probablemente sí habría estado en el festejo, pero con esas compañías no. 9:16 a.m. Mira ¿Qué nos dice Larry? Mira tú, ponte pilas. ¿Qué nos dice Larry en nuestro programa? También en nuestra casa Pichincha Comunicaciones recoge las palabras del señor Leonidas Issa, que también ayer nos dejó ahí tambaleando en redes sociales. Tras el triunfo de Guillermo Lasso, dijo: haremos de las calles y territorio nuestro campo de resistencia. El correísmo perdió, mas no la izquierda, que seguimos en pie de lucha, que quede claro. Lo dijo así Leonidas Issa en su cuenta de Twitter el día de ayer.
Es extraño entender lo que sucede en la coyuntura y en la política ecuatoriana, Sí. ¿no? Porque cuando uno piensa en la Revolución Ciudadana y lo que ha significado, claro, y su carácter polimorfo, diverso, heterogéneo, también piensa en esos otros sectores que se autoproclaman de izquierda, ¿no? O dicen que son nacionales y populares. No entiendo realmente por qué existe eh, esta falta de miramiento integral sobre la realidad ecuatoriana. Y cuando digo miramiento integral me refiero a estos egoísmos, rivalidades, falta de comprensión acerca de lo que hoy está sucediendo, hay que decirlo, el candidato que tiene una agenda completamente opuesta a la de algunos sectores del movimiento indígena y específicamente a la gestión propuesta por la Revolución Ciudadana, hoy está en el poder. Y está en el poder también por la falta de consensos que han existido en ese sector nacional popular. Dígase correísmo, Revolución Ciudadana, movimiento indígena, identidades que expresan más las demandas ciudadanas, digamos. Y yo creo que esto sí tiene que convocar una reflexión histórica de todas y de todos. Y también en las personas que se autoproclaman de izquierda, aunque yo sigo pensando en que la izquierda como tal no existe en su principio básico y elemental, en su génesis como izquierda. Después obviamente vas a tener como consignas de el capital sobre, perdón, lo humano sobre el capital, etcétera, etcétera, pero no existe el concepto como tal, porque a veces anclan, y esa es la gran capacidad que han tenido algunos medios de comunicación, de anclar la izquierda al comunismo, a Venezuela, a lo que ha significado esos países. Y creo que eso también tuvo un rol decisivo en esta contienda electoral. Entonces a mí sí me parece que se ha pecado de egoísmo, se ha pecado de sectarismo, no se ha entendido que el proyecto tiene que trascender a los líderes y ser más integral y encauzar las demandas sociales, nacionales y populares para tener un Estado un poco más justo, ¿no? Para tener una sociedad más justa, para tener un Estado que permita la redistribución de la riqueza. Yo ayer leí una nota muy interesante de Deutschland que un poco ratificaba que los países nórdicos, Finlandia se convertía por cuarta ocasión y cuarto año consecutivo en los países más felices del mundo. La mejor redistribución de la riqueza, la carga impositiva que ha facilitado sostener un estado de bienestar, educación y salud completamente gratis y de calidad. Y yo creo que en algún momento los ecuatorianos vamos a tener que discutir sobre qué tipo de salud y educación queremos y cómo debemos financiarla. Y uno de los elementos para financiar la capacidad estatal es la presión fiscal o los impuestos. Y qué paradójico, ¿no?, que escuchemos a algunos analistas decir que se tiene que disminuir la carga tributaria y es un alivio, porque eso significa competitividad. Yo lo único que digo en ese sentido es, tengamos un poco de curiosidad e investiguemos al respecto y vayamos a golpear la historia de los países nórdicos. Y ahora que lo dices, Andresito, perdón que te corte, y Siempre es me que cortas. Finlandia, perdóneme, pero Finlandia tiene además una particularidad, está liderada y dirigida por 5 mujeres. Mira tú. Por es la 5 información que mujeres, llevo, una sí. coalición de 5 partidos liderados por mujeres, y además tiene a la primera ministra más joven del mundo, que es Sanna Marin. Digo, no es un dato menor. Así es. O sea, así Yo como creo que- dato curioso les dejo por ahí. Sí, es un dato de color. Ajá. Y yo creo que por ahí va un poco la discusión que tenemos que dar los ecuatorianos. No me parece que se trata simplemente de los zapatitos rojos, de este atrezo que ha servido en esta contienda, o no sabemos, tampoco hay evidencia empírica. Algunos comentan, pero no hay datos al respecto, y yo no me atrevería a hacer una afirmación sobre aquello. Pero pueda que sí, pueda que ese atrezo de los zapatitos rojos haya servido, o pueda que también exista una banalización de la política, que es algo que lo hemos discutido incluso Por editorialmente. supuesto.
Entonces yo sí creo que hay que hacer un llamado a la reflexión de los ecuatorianos. Esta opción ha ganado, hay que respetarla democráticamente y por supuesto ser los principales fiscalizadores del cumplimiento de ese plan de gobierno. Y si tiene efectos colaterales, pues bueno, después nosotros tendremos la delicadeza de hacer la pertinente autocrítica y decirnos a nosotros mismos, ese no era el camino por el que debíamos transitar. Pero bueno, la historia definirá cuál será el futuro. Lo único que nosotros podemos hacer como periodistas es desearle éxitos en su gestión al señor Guillermo Lasso. Por supuesto, así es, pero hacemos alusión, obviamente, del señor Leonidas Issa. Que comentaba el día de ayer, donde además iniciaba el tuit bastante fuerte y decía: Ecuador tendrá un gobierno de derecha neoliberal con corte fascista. Lo dijo el señor Leonidas Issa Salazar. Así es. Nos referimos pues bueno, esperemos que no suceda, ¿no? Esperemos es lo que sea más conciliador, todos. que sea un gobierno más conciliador. La tiene muy difícil, hay que decirlo también. El gobierno de Guillermo Lasso no la va a tener fácil, la tiene muy difícil. Una asamblea completamente fragmentada. Varias representatividades políticas dentro del legislativo, la principal fuerza que sigue siendo la Revolución Ciudadana, la otra fuerza que también está presente y con mucha participación es Pachacuti, Izquierda Democrática y obviamente la alianza Creo Partido Social Cristiano. Vamos a ver cómo se va fraguando esta alianza, si es sostenible realmente en el tiempo. Vamos a ver cómo se va dando esta discusión. Hoy yo lo escuché al señor Alarcón decir que el impuesto a la salida de divisas, me retiran el impuesto a la salida de divisas para pagar mejor a mis trabajadores. Vamos a ver si eso es sostenible en el tiempo para la economía ecuatoriana, con una dolarización de por medio, ¿no? Todo tenemos que estar evaluando y a ponerle ojo de chícharo, como siempre dice la señorita chica de los motes, de escurridiza, Snoopy, Coronel. Estaremos aquí pendientes, yo creo que todas y todos los ciudadanos seremos veedores de esta de este nuevo gobierno, que no se le viene duro, pero tendrá que salir adelante de alguna manera. Y justamente la noticia con la que amanecimos del día de ayer también, y que también fue noticia, tal vez no tanto como los análisis políticos del día domingo, pero es un impacto para todas y todos los ecuatorianos, y fue justamente el comunicado que tuvo Petroecuador al comentar que subía el precio de la gasolina extra diésel y sugiere un precio nuevo para la super. Todo esto ya va dirigido justamente a llegar a los precios de los estándares internacionales y quitar el subsidio a la gasolina que tenemos en el país. Welcome to the jungle. Ahí tiene usted los resultados de el alza de los combustibles, de la liberalización de los subsidios, del retiro de los subsidios a los combustibles. Recordemos que producto de esto fue las protestas, o mejor dicho, una de las causas de la protesta social de octubre fue justamente por el retiro de los subsidios a los combustibles. Conforme con lo dispuesto en el decreto ejecutivo 338, reformado en el decreto 1183 y 1222, informamos para su coordinación que para el periodo del 12 de abril al 11 de mayo de 2021, los precios de venta al público conforme al sistema de bandas de los combustibles son los siguientes. Carla ya dijo, $1.44 el diésel primo. Sube de 1.40 a 1.44. Exactamente. La gasolina extra pasa a $1.91. De 1.83 sube a 1.91. Muy bien, Carlita. Y finalmente la super pasa a $3.17. Se sugiere $3.17. Solo es una sugerencia nomás. Es una sugerencia, la super es una sugerencia. Sin embargo, los nuevos precios del diésel, de la gasolina extra y del Ecopaís están ya establecidos desde el día de ayer hasta el 11 de mayo. Eso no quiere decir que el 11 de mayo bajarán, sino más bien no, contrario. Porque a ver qué pasa, porque la gente a veces se confunde con aquello y dice, bueno, hasta el 11 de mayo. Ya solo subí un poquito, unos centavitos nomás ha de ser. Ya, cuidado, que cuando se liberaliza los precios de los combustibles, lo que se hace es poner a valor internacional. Entonces, ya no existe una entidad fiscalizadora que diga, a ver, este es el precio sostenible porque la volatilidad del excedente lo va a cubrir, lo va a subsidiar el Estado. Ya no es así porque ya no hay subsidio.
Entonces los precios de los combustibles se ponen en función del mercado internacional. Entonces, si el día de mañana el mercado internacional se dispara por esta ley de oferta y demanda a $6, entonces el país va a tener a $6 el costo del combustible. Así es. ¿Sí? Ese es el riesgo que tenemos hoy por hoy. Habría que consultar, aunque creo que Guillermo Lasso ya fue tajante en aquello, qué va a suceder con el subsidio a los combustibles. ¿Se va a retomar el subsidio? ¿No se va a retomar? Porque lo que había dicho el señor Lenín Moreno en su momento es mentira, que el subsidio supera los 2.400 millones de dólares en inversión por parte del Estado. Eso es mentira. Ahora, por ahí puede haber algún despistado que diga, bueno, pero entonces salgamos todos en bicicleta y no utilicemos los carros. El problema, claro, podemos hacerlo y está súper bien. El problema es que aprenda del señor Acosta, del doctor Acosta, él viene de coloradito, viene de la casa. Cicleando. El problema es que no solamente es eso, el transporte público también se ve afectado, obviamente, el transporte pesado, el transporte de alimentos también se ve afectado. Eso quiere decir que si sube la gasolina, sube el transporte y esa subida, ese excedente que tienen que pagar los transportistas, también se ve en el alza de los productos, porque obviamente terminamos pagando los consumidores. Entonces es una cadena que se genera por el alza de los combustibles. No es solamente, bueno, es que ahora entonces ya no utilice el carro y váyase caminando. Sí, los que se puede, podemos hacerlo. Pero también es una cadena que va creciendo y creciendo en valores hasta llegar al consumidor final. Y eso es bastante preocupante. Veamos qué dice el nuevo presidente de la República frente a este tema. Puede ser que haga reajustes también en su política económica de acuerdo a lo que estamos viviendo en el país en estos momentos. Preocupante porque tú algún momento ya hiciste el acercamiento con algunos transportistas, Carla. Así es. ¿Qué te comentaron esos transportistas? Conversábamos el día de ayer con el presidente de los transportistas escolares e institucionales. Mire, que además este es una raya más a la situación terrible que están viviendo ellos por la pandemia, porque como sabemos, obviamente se cerraron los colegios, se cerraron las universidades, todo el mundo estaba en teletrabajo y los transportistas de este sector se han visto sumamente afectados y no han tenido solución, me decía el día de ayer el señor Jorge Muñoz. Me dice, no hemos tenido respuesta de parte de nadie, o sea, nadie nos ha dado una solución, una alternativa, cómo podemos arreglarnos, y claro, les ha tocado tener paradas sus unidades, y ahora encima más tienen que pagar este excedente de gasolina. Entonces realmente ha sido muy preocupante. A mí me partió el corazón realmente hablar ayer con don Jorge, porque dice, no es la primera vez que nos suben, no es la primera vez que nos subirán, y tampoco tenemos respuesta absolutamente de nadie, y eso es lo que ha sucedido en estos últimos años. Doloroso realmente. Sí, preocupante, porque fíjate, hay una nota desactualizada en función de los costos internacionales, pero en promedio el costo internacional del combustible es de aproximadamente $5.20 internacional, ¿no? Ahora, hay que hacer la salvedad. Esto siempre está en función de la ley de oferta y demanda. Siempre está mayor fluctuando, demanda, ¿no? Siempre está cambiando. Incrementa, mayor oferta, igual, ¿no? Es en función de la ley de la oferta y la demanda. Pero es preocupante porque a eso usted súmele los recortes en salud, los recortes en educación, el incremento del costo de la vida en el país. Y yo sí creo... El costo de la vida sube otra vez. Exactamente. Y yo sí creo que esto hay que tomarlo en cuenta porque va a ser muy definitivo para el bolsillo de los ecuatorianos. Y ya vemos que algunos transportistas están realizando despliegues en algunas zonas del país, o lo han realizado, mejor dicho, y eso ha posibilitado también que se evidencie un poco esta realidad. Sin embargo, las condiciones de la pandemia, de la sindemia, no han permitido que exista una protesta más generalizada en torno a esto. De hecho, el retiro del subsidio se da en el proceso de la pandemia. Entonces, sí es importante hacer la salvedad en torno a esto que ha sucedido con la elevación de los combustibles. Y no nos podemos ir de nuestro segmento de ¿qué dice Larry? Sin comentarles lo que sucedió en la madrugada del día de hoy. Según el tuit de la Fiscalía del país, Fiscalía Ecuador General del Estado ejecuta órdenes de detención contra Pablo Celi, Contralor General,
y también contra José A.B., lo pone así nada más, ex secretario de la presidencia, y 4 personas más en los allanamientos liderados por la fiscal general Diana Salazar. Se levantan indicios relacionados con el delito investigado. Se ven ahí fotografías del allanamiento realizado por la fiscal general Diana Salazar en la madrugada del día de hoy, en las primeras horas del día de hoy. Así que veamos qué es, a dónde lleva todo esto. Por ahí, por ahí veía un tweet que decían, parece que ya la fiscal se está queriendo congraciar con el nuevo gobierno, viendo a ver por dónde tiene que ir la cosa. Veamos realmente lo que sucede, que sea por el bien del país, que sea por esclarecer muchos casos que han pasado en estos años, y no sea solamente propagandístico. Esto es gravísimo porque ya se venía ventilando la relación de Pablo de la Torre Celi, el sobrino del actual contralor subrogante detenido el día de hoy. Ya se ventilaba también que en Estados Unidos fue detenido por presunto lavado de activos, y me parece, si mal no recuerdo, perdón si hay imprecisión en el dato, me parece que lo capturaron con $200,000 en efectivo. Entonces es preocupante porque esta es una denuncia de hace, me parece que 2 años atrás prácticamente. Me parece que fue a finales de 2018 o a inicios de 2019. Y con esto ya se había dicho que había un entramado cerca de la Contraloría. Hoy por la mañana también se evidenció que el hermano del Contralor era el defensor de las personas que habían sido glosadas por la Contraloría. Entonces es preocupante. Hay que entender que dentro de ese entramado también entran las grandes glosas que se desvanecían por arte de magia, por ejemplo con Conecel, claro, por ejemplo con otras grandes empresas que tenían glosas millonarias y que después se desvanecían. Esperemos, la justicia dirá y delimitará lo que se tendrá que hacer con estas personas que en este momento sus domicilios han sido allanados y por supuesto han sido detenidos y puesto a orden de las autoridades para definir el futuro y por supuesto también ventilar los hechos detrás de esta institución. Ahora sí nos vamos a ir entonces a un corte antes de que al Javi le dé un paro. Por favor, vámonos a un corte. Este es 7F Ecuador por más democracia. Respeta la edad. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. 9 de la mañana con 37 minutos exactamente. ¿Cuántos minutos tienes ahí, Bisuete? ¿Los mismos que acá? ¿37? Ya, listo. 9 con 37 entonces. No estamos equivocados en el tiempo. Para que esté atento. Para que esté mosca. Iniciamos entonces nuestro segmento Entre Dos Modelos. Hoy más que nunca estamos entre dos modelos. Carlita, ¿qué consideras tú? Ya no. Pues. O sea, bueno, yo creo que siempre estaremos entre dos modelos y eso lo demostró las elecciones de este día de domingo, porque claro, estuvo bastante reñida también las elecciones. Entonces, hay quienes votaron obviamente por uno de los dos modelos que estaba muy bien definido y la otra mitad votó por el candidato que ahora es presidente, que es otro modelo también súper definido. Entonces, yo creo que continuamos entre dos modelos. El aprender a convivir es lo que nos toca en estos momentos, conciliar desde el gobierno. Yo no creo que haya sido definido ese modelo que ganó, me parece. ¿Crees que no? Yo creo que sí, me parece que hay personas que no lo definieron. ¿Los electores dices tú o los actores? Los electores. Los actores claro que saben cómo está definida la cosa, ya. ¿No? Pero los... O sea, ¿tú crees que hay algunos electores que no llegaron a entender completamente el modelo por el que estaban votando? De gestión, sí, porque la campaña se planteó en unos términos completamente desinformativos, ¿no? Pero bueno, para eso vamos a charlar con nuestra estimada invitada, Emilia Andrade, es activista, militante por el feminismo de izquierda e interseccional, fíjense ustedes, estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, la incógnita sigue siendo la universidad, conforma Indignadas, un programa alternativo que busca hacer una crítica a la política desde un enfoque de género. Emilia, te saluda Andrés Durán, me acompaña Carlita La Morocha Coronel. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí. Como siempre, es tan necesario estos espacios que nos permiten construir y seguir interpelándonos entre nosotros.
Perfecto, entonces interpelémonos. Comencemos, mi querida Que así amiga. sea. Que así sea siempre. Queremos comprender el voto de los jóvenes específicamente en Pichincha. Tú eres quiteña, ¿no es cierto? Sí. Ya. Sí, ¿De yo pura- también quiero comprender ese ¿De voto. pura por favor. cepa o no eres quiteña de pura cepa? Sí, de pura cepa. Ya, de No pura eres cepa. mezcladita, claro. No eres como somos mezcladita. algunos. ¿Vos de dónde No. eres? Yo tengo papá cuencano y mamá quiteña. Ah, mira, tú no sabía. Mira tú. Me pareces guayaca en cambio. O sea, bueno, mis abuelos sí ya de otros lados, pero mis papás quiteños. Ya, quiteños. Está Ok. bien. Sí. Te decía, queremos comprender esta votación específicamente en Pichincha. Hay lugares, por ejemplo, como la ferroviaria, que Guillermo Lasso alcanza una votación del 60%, Andrés Arauz del 40%, hay lugares como Gallo donde alcanza el 65%, Y donde históricamente era bastión Arauz, de Revolución Ciudadana. 35%, y donde históricamente, efectivamente, lo que dice Carla, era bastión de la Revolución Ciudadana, o por lo menos de sectores progresistas. Ayúdanos a comprender qué pasó con esos niveles etarios a los que tú expresas, digamos, representas, y por qué se dio este proceso de votación de esa manera, ¿no? Bueno, yo creo que hay que analizar muchos factores. Ahorita tendríamos que esperar que salgan como ciertos estudios para poder hacer ese análisis más a profundidad, pero yo creo que uno de los factores es que nuestra generación, bueno, yo tengo 22 años, yo creo que nuestra generación creció mucho en un modelo de país que estaba bien, o sea, y teníamos instituciones claras y súper firmes y tal, y entonces no vivimos lo que vivieron las generaciones anteriores, que fueron generaciones que sí pasaron el tema de feriados bancarios, de tener que votar presidentes por temas de corrupción, por temas que se alineaban con su postura, porque se iban en contra del movimiento indígena y tal. Y en cambio nuestra generación, los jóvenes, no tuvimos que pasar por eso. Tuvimos una estabilidad, tuvimos 10 años de estabilidad. Tuvimos acceso a temas de educación, de salud y tal. Y entonces, un grave error que tiene la sociedad ecuatoriana es siempre olvidarse de su memoria. Entonces, somos de cierta forma medio desmemoriados. Y eso ahora nos pasa factura, ¿no? Porque los jóvenes a la final no se sintieron alineados por el proyecto progresista, a pesar de que Andrés Arauz era uno de los candidatos, era el candidato más joven, ¿no? Y sin embargo, Es paradójico se fueron eso. con ¿Cómo la puede ser corriente, que los conservadora jóvenes ya de hayan años. votado por una persona que no era joven? Exacto. ¿O será que en la apariencia demostró ser más joven? ¿Qué piensas tú? Yo creo, a ver, así con el dolor del alma, no mentira, pero yo creo que Guillermo Lasso entendió cómo hacer campaña a partir de la segunda vuelta. Entonces creo que hizo una muy buena campaña que logró calar en la juventud. Y logró calar, bueno, creo que hay que entender también el Quito en su generalidad. Y a mí algo que sí me choca, digamos, me cuestiona bastante, es el tema que Quito alberga a la burocracia, ¿no? Y sin embargo, y esa burocracia es la mayoría trabajadores en el sector público. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores? Es mi pregunta. Pero sin embargo, Quito demostró que primero no tiene memoria y segundo, que somos desclasados, ¿no? O sea, que tenemos como un sentido de arribismo súper grande, que llegamos a tener acceso a ciertos servicios y entonces nos olvidamos también cuál ha sido el camino para llegar a esos servicios y votamos por la oligarquía, votamos por el status quo. Ahora, Emilia, yo estoy de acuerdo contigo en esto de que son una generación que tal vez no vivió en carne propia lo que fue, por ejemplo, el feriado bancario, lo que fue votar a los gobiernos anteriores y que vivieron en una época en la que podemos decir teníamos una estabilidad económica y social bastante marcada, pero vivieron octubre del 2019. Y lo vivieron en carne propia. Y además, claro, eso quisiera decir también que más que memoria, no tienen un conocimiento histórico de lo que ha vivido el país. Entonces es como vivir una inmediatez y vivir solamente en un presente. Entonces también estoy de acuerdo contigo con lo que dices de el clasismo que vivimos aquí, especialmente en la capital, pero también la capital ha sido el escenario de todas las grandes luchas y batallas. Me refiero a los últimos años, ¿no? Es decir, hemos votado gobiernos, pasó octubre del 2019, entonces también tenemos que ver qué fue lo que sucedió en estos puntos, o sea, desde esa perspectiva, porque octubre del 2019, como te digo, también lo vivió esta generación. Sí, sí, de acuerdo, por eso es tan sorprendente
el efecto Quito, digamos, porque Quito le da la ganancia a Lazo. Es el bastión ahora de Creo y de los social cristianos, pero durante años Quito era en cambio el bastión que se levantaba, ¿no? Y que votaba presidentes y que decía, aquí no nos van a hacer lo que quieren. Y por eso es que sorprende tanto qué pasó con Quito. De ahí, como tú mencionas, los jóvenes sí vivimos octubre, pero no fuimos todos los jóvenes que nos involucramos en el paro y hay que también tener en cuenta el rol que juegan los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación hegemónicos que implementaron esta idea de que octubre era un levantamiento popular, pero porque somos vándalos, porque queremos todo gratis, y que la quema de la Contraloría porque protegemos corruptos. Y entonces se crea todo ese discurso y esa burbuja de que octubre no logró reivindicar nada, entre comillas, y claro, la clase media se queda con esa idea. Y esa idea se sigue reproduciendo y se sigue calando dentro de los jóvenes también, porque no es que todos los jóvenes estuvieron. Sí, octubre estuvo conformado por bastantes estudiantes de la universidad pública, por movimientos sociales, feministas, ecologistas y tal, pero también hay que entender que hay un desencanto generalizado que parte desde los jóvenes hacia lo político y hacia la política. Entonces, la política en general. No es que se involucran tanto en los procesos políticos, porque nada, tenemos esta idea de que todos son los mismos, y mientras seguimos con esa idea de que todos son los mismos, es mucho más fácil que pasen estos fenómenos, ¿no? Que nos olvidemos de la historia, que nos olvidemos de la memoria y de los procesos que ha tenido que pasar Quito. Emilia, tú eres feminista. Sí. Completamente convencida. Sí. Te consulto esto, ¿por qué? Porque yo en algún momento de esta contienda electoral que ya acaba de definirse, dije, no sé qué tan beneficioso sea para Guillermo Lasso utilizar el atrezo de los zapatitos rojos. Los zapatitos rojos... Que no acabamos como de entender bien, ¿no? Y a la final terminó concatenándose con incluso la propia venta de zapatitos rojos en algunos recintos electorales. Así es. Se volvió una moda y una tendencia, y esto también se replicó en un connective action en las redes sociales. Claro. Y yo realmente me quedé sorprendido porque dije, trascendió algo que no considerábamos que iba a trascender. Y en ese sentido, consultarte, tú como feminista, supongo que también tienes tus simbolismos alrededor tuyo y de tu militancia, y uno de esos es importantísimo, los zapatitos rojos. ¿Qué sentiste cuando viste que ese candidato, que quizá en su pragmatismo político no expresa los zapatitos rojos, usaba los zapatitos rojos? ¿Cómo te sientes al respecto de eso y qué reflexión nos puedes ofrecer? Bueno, creo que hay que partir de explicar el tema de los zapatitos rojos, y es que es un simbolismo que se usa por recordatorio de los femicidios, ¿no? Desde el 2014 me parece que... Claro. Y entonces sí resulta un poco chocante que un candidato que siempre ha estado opuesto a temas de mujeres, de derechos sexuales y reproductivos, que pertenece al ala más conservadora, al Opus Dei, lo use a su favor. Y aquí creo que es una crítica más amplia, porque muchos feminismos, bueno, los feminismos son diversos, pero muchos feminismos, por ejemplo, el feminismo liberal, apoyó a Lasso también. Y entonces tenemos caritas muy conocidas que apoyaron abiertamente la candidatura de Lasso. Y entonces para mí sí resulta como contradictorio, pero resulta contradictorio porque desde mi posición en el que anuncio mi feminismo, yo me enuncio como una feminista de izquierda y que sí espera un feminismo interseccional y que en verdad sea un feminismo emancipatorio para todos y para todos. Pero evidentemente el feminismo liberal no lo ve de la misma forma. ¿Qué es esto de interseccional? Se queda mucho en, no sé, en temas tan básicos, bueno, que no son básicos, también son profundos, pero temas, digamos, como el acceso al poder y solo derechos sexuales y reproductivos y paridad, sin tomar en cuenta que medidas de ajuste, de precarización, violentan y vulneran sobre todo a las clases más pobres, y quienes pagan y sostienen la crisis terminan siendo las mujeres. Y entonces para mí es contradictorio ese feminismo, pero nada, hay tantas contradicciones en todo. Oye, te decía que es esto de interseccional, pero creo que ya lo explicaste y tiene que ver con las diferentes clases sociales, las etnias, las razas, muchas de ellas diferenciadas por su capacidad adquisitiva, por sus capacidades a accesos
a cultura, sociedad, economía, etcétera, etcétera. ¿Me equivoco o estoy acertado en ello? Bueno, sí. A ver, la interseccionalidad se refiere a que hay otros factores que oprimen, ¿ya? Entonces toma en cuenta cuestiones de clase, de raza, de etnia, de orientación sexual y tal. Entonces no es únicamente la opresión a la mujer por ser mujer, sino la opresión de la mujer y distintas aristas que le atraviesan. Sus condiciones. Entonces no es lo mismo la opresión que vive una mujer en la capital, digamos, clase media, estudiada, acceso a universidad privada, que una mujer que vive en el campo, es indígena y es lesbiana, digamos. Entonces se viven distintas opresiones, claro, que son atravesadas por estas condiciones que te digo. Totalmente. Y creo que ahí está respondida una pregunta que nos hacían con bastante ahínco en nuestras redes sociales y en YouTube. Dice Roacio Zambrano, dice que es ser feminista para ella. Saludos desde Manabí, que nos escucha diariamente. Creo que está muy bien contestada la pregunta. Mi estimada Emilia, hay algo que se habló mucho en la primera vuelta y fue lo del manejo de las redes sociales y especialmente el TikTok. Se dijo que, bueno, el señor Herba salió siendo todo un personaje en redes sociales y que eso le catapultó a llegar al 4º lugar. Oye, Carla, pero primero tienes que consultarle si es tiktokera. Vamos a preguntarle a mi querida, justo le iba a decir que cómo ve el TikTok, cómo ve el TikTok y si es que realmente es cierto que los jóvenes se catapultaron a votar por una tendencia, por esta influencia o por esta campaña en TikTok. ¿Cómo viste tú el mundo tiktokero y si es que realmente fue decisivo en esta campaña? Bueno, ahí sí fallé a mi generación porque no sé usar TikTok. O sea, me he descargado y nunca entendí cómo funciona. Solo eres curiosa, o sea, tienes descargada la aplicación y solo le pasas así para ver los videos. No, yo me di por vencida y ya borré. El Andrés sí es Yo sí soy curioso. Está a punto de subir su primer video, lo va a hacer. Esa es una yo no soy primicia. tiktokero, yo soy curioso del TikTok, es distinto. Pero para mí, yo tengo mi criterio y quiero compartirlo para ver si tú nos ayudas en esa reflexión. Yo considero que en el TikTok se ha banalizado absolutamente la política, el contenido del condumio, es pura cáscara y no hay contenido. Y al respecto de eso me parece que ha tenido un carácter decisivo. O sea, yo estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto. Sí, se ha banalizado la política por el uso del TikTok y por el uso de las redes sociales en general. Pero creo que hay que entender que la estrategia ahora requiere que aprendamos a usar otras herramientas, que nos deslindemos un poco de las clásicas formas de hacer política, de los puerta a puertas, de las visitas a territorio. Es necesario, pero tienen que venir conjugadas con otras herramientas y potencializarlas, como es el uso de las redes sociales. No estoy muy de acuerdo con el uso del TikTok, quizás porque no lo entiendo y porque creo que sí se le banaliza mucho a la política y queda mucho en la imagen, a todo mismo, que no se profundiza, pero sí creo que tuvo cierto peso en el voto joven. Y el voto joven que pasa metido en TikTok, yo no sé usar, que pasa metido en TikTok y que le llega directo esa propaganda. Y ahí creo que hay algo que también hay que entender, y es que Guillermo Lasso, en esto de que lastimosamente no hizo una muy buena campaña, y hizo una buena campaña porque tenía el capital para hacerlo, y entonces es una campaña bastante sectorizada, dependiendo de tus intereses, de tus likes y de tu interacción en redes sociales, te llegaba cierta publicidad, claro, de acuerdo a todo eso. Entonces no es que era la misma publicidad para todos, y eso se hace con plata porque cuesta muchísimo hacerlo, y también con ingenio, y por eso es que nada, ganó. Es decir, las redes sociales sí fueron una influencia entonces en el voto joven, hay que decirlo. Yo creo que hay que entender que igual tenemos toda una brecha tecnológica enorme en el país. Total. Quizás cada vez es menos, pero sí influye sobre todo en el voto clase media quiteña, digamos, en este caso. Y entonces ahí están los resultados. Quito le da la ganancia a Lasso. Oye, yo quería hacerles un comentario en relación a lo que tú dices, Emilia, que me parece interesante, ¿no? Cambiar un poco las formas de hacer política, pero sobre todo también entender los nuevos públicos objetivos, ¿no? Insisto en esto, el Connected Action, que se conoce en términos más académicos. Yo pienso que, me parece a mí, concuerdo con, de que las redes sociales tienen un impacto importante en esta nueva era digital.
Y tú has dicho que tienen un costo fundamental, son muy costosas hacer una batalla dentro del ecosistema digital. ¿Es posible que buscando, investigando, indagando, vayamos a encontrar alguna irregularidad en esta contienda electoral en términos digitales? ¿Por qué lo digo? Porque en algún momento algunos cibernautas dijeron que les llegaba propaganda a su mail de parte del candidato Guillermo Lasso, sin que sin que ellos hayan entregado sus datos, sus números telefónicos, sus mails, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordé el caso de Cambridge Analytica, en la que también estuvo inmerso el Brexit británico y por supuesto también la campaña política de Donald Trump. Entonces, ¿qué consideran ustedes? Bueno, o sea, como tú mismo lo mencionas, el caso Cambridge Analytica es fundamental, ¿no? O sea, toda esta interacción que tú tienes en redes, se termina filtrando esa información y uno de los dos candidatos